A primera vista, parece evidente que la luna no gira. Noche tras noche, desde cualquier punto de la Tierra, vemos exactamente la misma cara suspendida en el cielo. Los mismos mares oscuros, las mismas manchas claras, las mismas cicatrices dejadas por impactos antiguos. Nada parece cambiar. Nada parece moverse. Nuestro cerebro interpreta esto como inmovilidad. Para la mente humana, girar significa mostrar lados distintos. Si algo gira, pensamos, debería revelar algo nuevo con el paso del tiempo. Una pelota que gira muestra toda su superficie. Un planeta en rotación presenta amaneceres y atardeceres. Un objeto que nunca cambia de cara parece estático. Aquí comienza la ilusión. La luna gira, pero lo hace de una manera que nuestro cerebro no está preparado para reconocer. Su rotación no crea contraste visual desde nuestro punto de vista. Su movimiento está perfectamente sincronizado con otro movimiento: su órbita alrededor de la Tierra. La Luna tarda aproximadamente 27 días en dar una vuelta completa alrededor de nuestro planeta, y tarda exactamente el mismo tiempo en girar una vez sobre su propio eje. Esta coincidencia no es casual. Es una sincronización profunda que engaña a nuestra percepción. Para entenderlo, imagina que caminas alrededor de una mesa mientras miras siempre hacia el centro. Das una vuelta completa alrededor de la mesa, pero tu rostro nunca deja de apuntar hacia ella. Desde fuera, alguien vería que estás girando. Desde dentro, tú sentirías que simplemente te estás desplazando. Eso es lo que hace la luna. Desde la Tierra, no percibimos su giro porque siempre mantiene la misma orientación hacia nosotros. Pero en el espacio, la luna está rotando constantemente. Su movimiento no se ha detenido. Ha sido organizado. Nuestra percepción está diseñada para detectar cambios rápidos y contrastes claros. Evolucionó para sobrevivir en un mundo donde lo importante se mueve deprisa. Depredadores, presas, amenazas inmediatas, movimientos lentos, constantes y perfectamente sincronizados pasan desapercibidos. La luna aprovecha esta limitación. Durante semanas, su giro es tan gradual que no tenemos un punto de referencia visible para notar la rotación. No vemos bordes nuevos. No vemos transiciones, solo vemos repetición. Y la repetición, para el cerebro, equivale a quietud. Este error de percepción se refuerza culturalmente. Desde pequeños aprendemos que la luna no gira. La frase se repite en libros, conversaciones y explicaciones simplificadas. Pocas veces se aclara el matiz esencial. No es que no gire, es que gira de una forma especial. Incluso el lenguaje contribuye a la confusión. Decimos la cara oculta de la luna, como si fuera un lado fijo, congelado, que nunca participa en el movimiento. En realidad, ese lado también gira, también se mueve, también recorre el espacio. Simplemente no apunta hacia nosotros. La ilusión es poderosa porque coincide con la experiencia diaria. Cada noche confirma lo que creemos ver. La misma luna, el mismo rostro, la misma orientación. La mente no tiene motivos para dudar de sus conclusiones. Y sin embargo, la física cuenta otra historia. Este tipo de engaño no es único de la luna. Vivimos sobre una Tierra que gira a más de 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador, y no lo sentimos. Orbitamos el Sol a unos 30 kilómetros por segundo, y no lo notamos. La Vía Láctea se mueve a través del espacio, y nuestra percepción permanece en calma. El movimiento constante, cuando es uniforme, se vuelve invisible. La Luna es un ejemplo perfecto de este principio llevado al extremo. Su rotación no solo es constante, sino que está bloqueada en una relación precisa con su órbita. No hay aceleración perceptible. No hay deslizamiento visual. Todo ocurre con una regularidad casi hipnótica.
Esta sincronía es tan exacta que resulta difícil creer que no haya intención detrás. Pero no hay diseño consciente. No hay propósito, solo leyes físicas actuando durante miles de millones de años. El error humano es asumir que la falta de cambio visible implica falta de movimiento. En realidad, el universo está lleno de movimientos silenciosos, procesos tan lentos o tan equilibrados que desaparecen de nuestra experiencia directa. La luna nos enseña una lección fundamental. La quietud es, muchas veces, una ilusión creada por la sincronización perfecta. Cuando miras la luna y ves un objeto inmóvil, estás viendo el resultado final de un proceso dinámico extremadamente largo. Estás observando movimiento convertido en estabilidad, giro convertido en ritmo. En los próximos bloques, exploraremos cómo se creó esta sincronía, cómo la gravedad puede reorganizar el movimiento sin detenerlo, y por qué la luna terminó atrapada en este estado tan preciso. Por ahora, quédate con esta idea. La luna no está quieta. Tu percepción lo está. La luna gira, pero lo hace tan despacio, tan exactamente, que parece descansar. Y en esa ilusión de reposo, comienza la verdadera historia de su movimiento. Para comprender por qué la luna terminó mostrando siempre la misma cara, debemos hablar de un tipo de fuerza que rara vez imaginamos correctamente. La gravedad no solo atrae, también estira, deforma y, con el tiempo suficiente, roba movimiento. Este proceso es lento, silencioso, pero inevitable. Cuando la luna orbita la Tierra, la gravedad no actúa de manera uniforme sobre todo su cuerpo. El lado más cercano a la Tierra siente una atracción ligeramente mayor que el lado opuesto. Esta diferencia es pequeña, pero constante. Y en el universo, lo constante acaba dominando. La luna no es una esfera perfectamente rígida. Aunque parece sólida, es ligeramente flexible. Bajo la influencia gravitatoria de la Tierra, su forma se estira apenas, creando una leve protuberancia dirigida hacia nuestro planeta. Otra protuberancia, más débil, aparece en el lado opuesto. Estas deformaciones se llaman mareas gravitacionales. No son mareas de agua, como las de los océanos terrestres, sino mareas del propio cuerpo lunar. La roca se deforma, la masa se redistribuye, y cada vez que esto ocurre, se disipa energía. Aquí está la clave. Cuando un objeto se deforma y vuelve a su forma original una y otra vez, parte de su energía de movimiento se pierde en forma de calor interno. No desaparece sin más. Se transforma, y esa transformación frena lentamente la rotación. En el pasado remoto, la luna giraba más rápido que ahora. Su rotación no estaba sincronizada con su órbita. Las protuberancias de marea no apuntaban directamente hacia la Tierra. Estaban ligeramente desplazadas. Ese pequeño desfase es crucial. La gravedad de la Tierra tiraba de esas protuberancias desalineadas, creando un torque, una especie de empujón continuo que actuaba como un freno. No detenía la luna de golpe. Solo la ralentizaba, imperceptiblemente, vuelta tras vuelta, millón de años tras millón de años. Este tipo de frenado no requiere contacto. No hay fricción clásica. No hay rozamiento visible. Todo ocurre a través de campos gravitatorios y deformaciones internas. La luna fue perdiendo energía de rotación de forma constante. A medida que su giro se ralentizaba, el desfase entre la protuberancia y la línea Tierra-Luna se hacía cada vez menor. El sistema buscaba un estado más estable, uno en el que ya no se perdiera energía innecesariamente. Ese estado es el acoplamiento de marea. Cuando la luna finalmente alcanzó una rotación que coincidía con su periodo orbital, las protuberancias quedaron alineadas con la Tierra. Ya no había torque efectivo. Ya no había freno. El sistema entró en equilibrio.
no porque el movimiento desapareciera, sino porque dejó de ser disipativo. Este proceso no fue rápido. Tomó cientos de millones, quizás miles de millones de años. Durante ese tiempo, la Luna pasó por etapas intermedias. Mostró diferentes caras, cambió su ritmo, se adaptó lentamente a la influencia constante de la Tierra. La gravedad actuó como una escultora paciente. No destruyó el movimiento, lo reorganizó. Este mismo mecanismo ocurre en muchos lugares del universo. Satélites alrededor de planetas, planetas cerca de estrellas, incluso estrellas binarias. Allí donde hay cuerpos cercanos y deformables, las mareas gravitacionales trabajan sin descanso. La Luna no es una excepción, es un ejemplo cercano. Lo que hace este proceso especialmente inquietante es su inevitabilidad. Dado suficiente tiempo, la gravedad siempre encuentra una manera de extraer energía de los sistemas en rotación. El equilibrio no es una opción, es el destino. Esto nos dice algo profundo sobre el universo. El movimiento rápido tiende a desaparecer. El movimiento sincronizado tiende a permanecer. La Luna no fue forzada violentamente a detenerse. Fue invitada, lentamente, a un estado de menor pérdida. Un estado más eficiente. Un estado más silencioso. Cuando miras la Luna hoy, estás viendo el resultado final de ese largo proceso. No estás viendo un objeto inmóvil, sino uno que ya no tiene razones físicas para cambiar su ritmo. En los próximos bloques, veremos cómo esta sincronización no es perfecta, cómo la Luna aún se mueve de formas sutiles, y qué consecuencias tiene este equilibrio para la Tierra misma. Por ahora, conserva esta imagen. La gravedad no empuja. La gravedad persuade. Y con suficiente tiempo siempre gana. Este proceso de disipación es casi imposible de percibir en escalas humanas. En una vida entera, la rotación de la Luna cambia una cantidad tan pequeña que resulta insignificante. Pero el universo no opera con prisa. Opera con persistencia. Cada órbita añadió una fracción infinitesimal de freno. Cada deformación interna convirtió movimiento en calor. Cada ciclo acercó a la Luna un poco más al equilibrio. El resultado final no fue la detención, sino la sincronización. Este detalle es importante. La Luna no dejó de moverse, simplemente reorganizó su movimiento de una manera que minimiza la pérdida de energía. La rotación y la traslación se volvieron una sola danza. Este tipo de equilibrio es profundamente estable. Una vez alcanzado, romperlo requiere una perturbación enorme, un impacto gigantesco, un cambio radical en la masa o en la distancia. Sin eso, el sistema permanece bloqueado. La Tierra también participa en este intercambio. Mientras la rotación de la Luna se ralentizaba en el pasado, la rotación de la Tierra también ha cambiado. Las mareas oceánicas terrestres disipan energía y transfieren momento angular al sistema. Como resultado, la Tierra gira cada vez más despacio y la Luna se aleja lentamente. Ambos cuerpos están conectados por este intercambio invisible. La Luna se aleja unos centímetros cada año. Los días terrestres se alargan imperceptiblemente. Nada de esto es dramático. Nada de esto es inmediato. Pero todo es real. La gravedad no solo organiza el espacio, organiza el tiempo. Este proceso revela algo fundamental. El universo favorece los estados donde el cambio se vuelve silencioso, donde el movimiento continúa sin producir pérdida, donde la energía deja de disiparse. La Luna encontró ese estado hace mucho tiempo. Por eso hoy parece inmóvil. No porque esté congelada, sino porque ya no tiene motivos para cambiar. En la próxima parte, exploraremos qué tan perfecta es esta sincronización y por qué, incluso ahora, la Luna nunca muestra exactamente la misma cara de la misma forma. La quietud absoluta no existe. Solo existen equilibrios muy profundos.
Aunque solemos decir que la luna siempre nos muestra la misma cara, esta afirmación no es del todo cierta. En realidad, a lo largo del tiempo, desde la Tierra podemos observar un poco más de la mitad de la superficie lunar. Este fenómeno sutil y casi imperceptible se llama libración. La libración es la prueba de que la sincronización de la luna no es rígida ni mecánica. Es un equilibrio vivo, con pequeñas oscilaciones, irregularidades y matices que rompen la ilusión de perfección absoluta. La primera causa de la libración es la forma de la órbita lunar. La luna no gira alrededor de la Tierra en un círculo perfecto. Su órbita es ligeramente elíptica. Esto significa que a veces está un poco más cerca y a veces un poco más lejos. Como consecuencia, su velocidad orbital no es constante. Se mueve más rápido cuando está más cerca y más lento cuando está más lejos. Sin embargo, su rotación sobre el eje es mucho más uniforme. Aquí surge una pequeña desincronización. Cuando la Luna avanza más rápido en su órbita, su rotación no acelera al mismo ritmo. Durante esos momentos, podemos ver un poco más de su borde oriental. Cuando avanza más lento, su rotación se adelanta ligeramente y deja ver parte del borde occidental. Este vaivén crea una oscilación horizontal en nuestra vista. La segunda causa de la libración está relacionada con la inclinación del eje lunar. El eje de rotación de la Luna no está perfectamente perpendicular al plano de su órbita. Está inclinado unos pocos grados. Esto hace que, a lo largo de un mes, podamos asomarnos ligeramente por encima del polo norte lunar y luego por debajo del polo sur. Es una oscilación vertical, suave y lenta. Gracias a esta inclinación, regiones cercanas a los polos que normalmente estarían ocultas se vuelven visibles durante breves periodos. La Luna parece asentir lentamente, como si realizara un movimiento de balanceo casi imperceptible. Existe además un tercer tipo de libración, llamada libración diurna. Esta no depende de la Luna, sino de la Tierra. A medida que la Tierra gira sobre su eje, un observador situado en un punto de la superficie terrestre cambia ligeramente de posición durante la noche. Desde el inicio hasta el final de la observación, la perspectiva se desplaza lo suficiente como para revelar una pequeña franja adicional del borde lunar. Este efecto es muy sutil, pero real. Combinadas, estas libraciones permiten que, a lo largo del tiempo, podamos observar alrededor del 59% de la superficie total de la Luna desde la Tierra. Nunca toda de una vez, nunca de forma directa, pero sí como un lento y fragmentado descubrimiento. La libración nos recuerda que el acoplamiento de marea no es una jaula rígida, es un estado de equilibrio dinámico. La Luna no está clavada en el espacio, oscila, se ajusta, responde a las irregularidades de su órbita y a las influencias gravitatorias. Su movimiento es estable, pero no inmóvil. Predecible, pero no perfectamente uniforme. Este detalle es importante porque rompe la idea de que la sincronización implica rigidez. En el universo, muchos equilibrios funcionan de esta manera. No eliminan el movimiento, lo suavizan, lo distribuyen, permiten pequeñas variaciones que no destruyen la estabilidad general. La libración es la respiración del sistema Tierra-Luna. Un recordatorio de que incluso los estados más estables contienen fluctuaciones, que la quietud absoluta no existe, que todo equilibrio real admite flexibilidad. Cuando observas la Luna durante varias noches consecutivas, sin darte cuenta, estás presenciando estas oscilaciones. Los mares parecen desplazarse ligeramente. Los cráteres cercanos al borde entran y salen de la vista. Nada es brusco. Nada es dramático. Es un movimiento para la paciencia.
Durante siglos, este fenómeno pasó desapercibido, no porque fuera invisible, sino porque requería atención prolongada. Requería comparar observaciones separadas por días y semanas. La libración no se revela al observador apresurado. Solo aparece ante quien mira despacio. Esta es una constante en la astronomía. Los movimientos más profundos no son los más rápidos. Son los más constantes. Los que solo se manifiestan cuando el tiempo se convierte en parte de la observación. La libración también tuvo un papel histórico importante. Antes de la era espacial, fue gracias a ella que los astrónomos pudieron cartografiar más de la mitad de la Luna. Cada pequeño balanceo revelaba nuevos detalles. Cada oscilación ampliaba el mapa. El conocimiento avanzó milímetro a milímetro, noche tras noche. La Luna enseñó a observar con calma. En los próximos bloques, veremos cómo este equilibrio tan preciso tuvo consecuencias enormes para la Tierra. Mareas estables, un eje más seguro y un clima menos caótico. Por ahora, quédate con esta imagen. La Luna está bloqueada, pero no rígida. Sincronizada, pero viva. Gira sin sorprender, oscila sin romper, y nos muestra, poco a poco, más de lo que parece. Este comportamiento nos invita a repensar lo que entendemos por perfección en los sistemas naturales. Tendemos a imaginar los equilibrios como estados fijos, exactos, sin desviaciones. Pero la realidad es más sutil. Los equilibrios verdaderamente duraderos no son rígidos, son tolerantes. Admiten pequeñas irregularidades sin perder su forma global. La Luna es un ejemplo perfecto de esta idea. Su movimiento está controlado por leyes precisas, pero esas leyes permiten márgenes. La órbita elíptica, la inclinación axial y la perspectiva terrestre no rompen el acoplamiento de marea. Lo enriquecen. Lo hacen observable. Lo convierten en algo más que un simple bloqueo mecánico. Esta flexibilidad es una característica común en el cosmos. Los planetas no siguen órbitas perfectamente circulares. Las estrellas no brillan con intensidad constante. Las galaxias no giran como discos rígidos. Todo oscila ligeramente. Estas pequeñas imperfecciones no son errores. Son señales de sistemas vivos, en interacción constante, ajustándose a fuerzas múltiples. La libración lunar es una expresión visible de ese principio universal. También nos recuerda algo sobre nuestra forma de conocer. Mucho de lo que creemos estable solo lo parece porque no observamos el tiempo suficiente. Cuando ampliamos la escala temporal, aparecen los matices, aparecen los movimientos ocultos, aparecen las historias que no caben en una sola mirada. La Luna nos enseña a extender la observación más allá del instante. A entender que la verdad del movimiento no siempre se revela de inmediato. A aceptar que algunas realidades solo se muestran cuando estamos dispuestos a esperar. En ese sentido, la libración no es solo un fenómeno astronómico. Es una lección de perspectiva. El acoplamiento de marea de la Luna no es solo una curiosidad astronómica. Sus consecuencias se extienden mucho más allá del propio satélite. De hecho, este equilibrio silencioso cambió profundamente el destino de la Tierra. Sin la Luna, tal como la conocemos hoy, nuestro planeta sería un lugar muy diferente. Uno de los efectos más importantes es la estabilidad del eje terrestre. La Tierra no gira perfectamente recta. Su eje está inclinado unos 23 grados, lo que da lugar a las estaciones. Pero esa inclinación no es fija por sí sola. Sin influencia externa, podría variar de forma caótica con el paso del tiempo. Aquí entra la Luna. La masa de la Luna, combinada con su distancia y su movimiento sincronizado, actúa como un estabilizador gravitatorio. Funciona como un ancla invisible que impide que el eje de la Tierra oscile de manera extrema. Gracias a este efecto,
La inclinación terrestre se mantiene dentro de límites relativamente estrechos durante millones de años. Esta estabilidad es crucial. Si el eje de la Tierra variara de forma brusca, las estaciones serían impredecibles. Regiones templadas podrían congelarse o arder en escalas de tiempo geológicas muy cortas. El clima sería mucho más caótico, dificultando la persistencia de ecosistemas complejos. La Luna, sin hacer ruido, suaviza el comportamiento de nuestro planeta. Otro efecto fundamental es el de las mareas. Las mareas oceánicas no solo suben y bajan el nivel del mar, representan un intercambio constante de energía entre la Tierra y la Luna. Este movimiento rítmico ha moldeado las costas, ha mezclado nutrientes en los océanos y ha creado entornos dinámicos donde la vida pudo experimentar. Muchos científicos creen que las mareas desempeñaron un papel clave en el origen de la vida. Las zonas intermareales, que se inundan y se secan periódicamente, ofrecen ciclos naturales de concentración y dilución de sustancias químicas. Estos ciclos pudieron favorecer reacciones complejas mucho antes de que existieran organismos vivos. La regularidad de las mareas es esencial. Si la Luna no estuviera acoplada de forma estable, las mareas serían erráticas. Cambiarían de intensidad y ritmo de manera impredecible. La costa no sería un entorno repetitivo, sino un lugar hostil y caótico. El acoplamiento lunar convirtió las mareas en un reloj natural. Además, este mismo intercambio de energía ha ralentizado gradualmente la rotación de la Tierra. En el pasado remoto, los días eran mucho más cortos. Con el paso del tiempo, las mareas han transferido momento angular al sistema Tierra-Luna, alargando lentamente la duración del día. Este proceso es extremadamente lento, pero acumulativo. Días más largos significan ciclos más suaves de luz y oscuridad, menos estrés térmico, ritmos biológicos más estables. Todo esto favorece la complejidad y la diversidad de la vida. La Luna, al estabilizar su propio movimiento, estabilizó también el nuestro. Incluso a nivel psicológico y cultural, la presencia de una luna regular ha influido en la humanidad. Ha servido como calendario, como referencia temporal, como símbolo constante en el cielo nocturno. Su previsibilidad ha permitido medir el tiempo mucho antes de la ciencia moderna. Todo esto surge de un equilibrio gravitatorio aparentemente simple. Un satélite bloqueado por mareas. Una rotación sincronizada. Un movimiento silencioso. La estabilidad no siempre se manifiesta como inmovilidad. A veces se manifiesta como repetición confiable, como ciclos que se cumplen una y otra vez sin sorpresa. La Luna convirtió el cielo en algo predecible, y al hacerlo, ayudó a que la Tierra se volviera habitable de manera duradera. En los próximos bloques, veremos qué nos dice este sistema sobre otros mundos, otros satélites y otras estrellas. Veremos que la Luna no es una excepción extraña, sino parte de un patrón común en el cosmos. Por ahora, basta con reconocer esto. La Luna no solo gira de una manera especial, hace que la Tierra también pueda girar de una manera habitable. Este vínculo entre la Luna y la Tierra nos recuerda que la habitabilidad no depende solo de la distancia al Sol o de la composición de la atmósfera. Depende también de interacciones a largo plazo, de relaciones gravitatorias que actúan durante millones de años. Un planeta aislado puede ser inestable. Un planeta acompañado puede ser más predecible. La Luna no protege a la Tierra de impactos ni controla directamente el clima diario. Su influencia es más profunda y lenta. Opera sobre escalas de tiempo que superan cualquier civilización, cualquier especie, cualquier memoria cultural. Es una arquitectura invisible del equilibrio. Cuando observamos exoplanetas en otras estrellas, uno de los factores que empieza a considerarse es la presencia de grandes satélites. No porque garanticen vida,
sino porque pueden contribuir a la estabilidad a largo plazo. La luna no crea la vida, pero ayuda a que el escenario no se desmorone. También nos muestra que la estabilidad no implica rigidez absoluta. El sistema Tierra-Luna sigue evolucionando. La luna se aleja lentamente. Los días se alargan. Nada está congelado. El equilibrio es dinámico, no eterno. Este tipo de estabilidad temporal es exactamente lo que permite que procesos complejos, como la vida y la conciencia, tengan tiempo suficiente para desarrollarse. Si la Luna hubiera permanecido en una rotación caótica, o si su órbita fuera altamente inestable, la historia de la Tierra podría haber sido mucho más breve y violenta. El silencio del movimiento lunar es, en cierto sentido, una condición para nuestra existencia. No solemos pensar en ello cuando miramos la Luna. Vemos belleza, luz reflejada, paisajes nocturnos. Pero detrás de esa calma hay un sistema de fuerzas que trabaja sin descanso para mantener el ritmo del planeta que habitamos. La Luna no necesita ser grande ni brillante para ser influyente. Su poder está en la constancia. Constancia en su movimiento. Constancia en su distancia. Constancia en su ritmo. A veces, el mayor impacto no viene de lo espectacular, sino de lo que nunca cambia de forma abrupta. La Luna enseña al universo una lección silenciosa. La estabilidad es una forma de energía. Sin ese fondo estable, la historia de la Tierra habría sido una serie de interrupciones. Con él, se convirtió en una narración continua, capaz de sostener memoria, evolución y complejidad durante miles de millones de años. La Luna no impuso este orden, simplemente lo permitió. Y en el universo, permitir suele ser más poderoso que forzar. La Luna suele parecer un caso especial, casi único. Pero cuando ampliamos la mirada al resto del sistema solar y más allá, descubrimos que el acoplamiento de marea es una regla común, no una excepción. La Luna no es una rareza. Es un ejemplo cercano de un comportamiento ampliamente extendido en el cosmos. Muchos satélites muestran siempre la misma cara a sus planetas. Io, Europa y Ganímedes, las grandes lunas de Júpiter, están bloqueadas por mareas. Titán, la luna más grande de Saturno, también lo está. En estos sistemas, la gravedad del planeta dominante ha reorganizado lentamente el movimiento de sus satélites hasta alcanzar estados de sincronización estables. El proceso es el mismo que el de la luna terrestre. Cuerpos deformables, diferencias gravitatorias, disipación de energía, tiempo suficiente. En Io, el acoplamiento de marea tiene consecuencias extremas. Las mareas gravitacionales no solo frenaron su rotación, sino que siguen deformando su interior. Io es estirado y comprimido constantemente por Júpiter y por la resonancia orbital con otras lunas. El resultado es el mundo más volcánicamente activo del sistema solar. Aquí vemos otra cara del equilibrio. El bloqueo por mareas no siempre conduce a quietud interna. Puede generar calor, movimiento y actividad geológica intensa. En Io, la estabilidad orbital convive con un interior en ebullición. Europa ofrece un contraste fascinante. También bloqueada por mareas, Europa experimenta flexiones internas que mantienen un océano líquido bajo su superficie helada. Sin el acoplamiento de marea y las tensiones gravitatorias, ese océano probablemente se habría congelado hace mucho tiempo. El equilibrio, una vez más, no elimina la dinámica. La redirige. Titán, por su parte, muestra un bloqueo de marea más tranquilo. Su rotación sincronizada contribuye a un clima estable, con estaciones largas y patrones atmosféricos predecibles. Su superficie alberga lagos de hidrocarburos y una química compleja, moldeada por ciclos regulares. Estos ejemplos nos enseñan que el acoplamiento de marea no produce un único resultado. Produce contextos.
marcos de estabilidad dentro de los cuales pueden surgir fenómenos muy distintos. Cuando salimos del sistema solar, el patrón se vuelve aún más intrigante. Muchos exoplanetas detectados alrededor de estrellas cercanas están tan próximos a sus soles que es casi seguro que están bloqueados por mareas. Estos mundos muestran siempre la misma cara a su estrella, con un hemisferio perpetuamente iluminado y otro en oscuridad constante. A primera vista, esto parece inhóspito. Un lado abrazado por el calor, el otro congelado en la noche eterna. Pero incluso aquí, el equilibrio no es tan simple. La atmósfera y los océanos, si existen, pueden redistribuir el calor. Vientos globales pueden suavizar las diferencias extremas. Zonas crepusculares, entre el día eterno y la noche permanente, podrían ofrecer condiciones sorprendentemente estables. El acoplamiento de marea no elimina la habitabilidad, la redefine. Estos planetas no se parecen a la Tierra, pero tampoco son necesariamente mundos muertos. Son sistemas organizados de manera diferente, gobernados por ritmos que no cambian con la rotación diaria. El concepto de día pierde sentido. El de equilibrio gana protagonismo. Lo que une a todos estos casos es una lección clara. La gravedad, cuando actúa durante tiempo suficiente, tiende a simplificar los movimientos. Reduce grados de libertad. Elimina comportamientos caóticos. Favorece estados repetitivos y predecibles. Esto no empobrece el universo. Lo estructura. El acoplamiento de marea es una herramienta natural de organización. Permite que sistemas complejos se estabilicen sin necesidad de intervención externa. La luna terrestre, Io, Europa, Titán y numerosos exoplanetas forman parte de esta misma narrativa. Cuando miramos la luna y pensamos que no gira, estamos observando una manifestación local de una regla cósmica mucho más amplia. Una regla que se repite una y otra vez allí donde la gravedad y el tiempo se encuentran. En los próximos bloques, nos adentraremos aún más en el pasado, explorando cómo nació la Luna y por qué su historia inicial hizo inevitable este destino de sincronización. Por ahora, deja que esta idea repose. La Luna no es extraña. Es familiar. El universo gira y cuando puede, aprende a sincronizarse. Este patrón universal también nos ayuda a comprender algo sobre la evolución de los sistemas. Al inicio, los movimientos suelen ser rápidos, irregulares y desordenados. Los cuerpos giran sin coordinación. Las órbitas cambian. La energía se dispersa de múltiples formas. Pero con el tiempo, la gravedad actúa como un moderador paciente. Reduce excesos, suaviza oscilaciones, encuentra ritmos comunes. El resultado no es inmovilidad, sino coherencia. Los sistemas bloqueados por mareas son más fáciles de describir, más predecibles y, en muchos casos, más duraderos. Esta previsibilidad permite que procesos secundarios, como la geología, la química o la atmósfera, se desarrollen sobre un fondo estable. Por eso, el acoplamiento de marea no es un detalle técnico, es una etapa evolutiva. En escalas de tiempo cósmicas, muchos sistemas pasan por fases similares. Al principio, libertad de movimiento. Más tarde, negociación gravitatoria. Finalmente, sincronización. No todos los sistemas llegan a este estado, pero muchos lo hacen. La Luna llegó, Io llegó, Europa llegó, Titán llegó, y una gran cantidad de mundos lejanos probablemente también lo ha hecho. Esta perspectiva nos invita a ver la quietud aparente no como ausencia de historia, sino como su culminación. Detrás de cada sistema sincronizado hay un pasado de cambios, fricciones y ajustes. La Luna guarda ese pasado en silencio. Su cara inmóvil es la firma de una larga evolución, no de una falta de movimiento.
Es la huella de la gravedad trabajando sin prisa, moldeando el comportamiento del cosmos. Cuando observamos otros mundos y detectamos signos de bloqueo por mareas, estamos viendo historias similares, escritas con otros materiales, bajo otras estrellas. El universo repite sus soluciones, no porque sea limitado, sino porque son estables. En el siguiente bloque, viajaremos aún más atrás, al origen de la Luna, para entender por qué su nacimiento hizo casi inevitable este destino de sincronización. Hasta entonces, deja que esta idea se asiente. La sincronía no es una coincidencia, es una tendencia profunda del cosmos. Y cuando el equilibrio se alcanza, el movimiento no desaparece. Se vuelve predecible, se vuelve silencioso, se vuelve duradero. Para entender por qué la Luna terminó inevitablemente bloqueada por mareas, debemos regresar al principio de su historia, mucho antes de que mostrara siempre la misma cara. La Luna nació de un evento violento, caótico y profundamente transformador: el Gran Impacto. Según la hipótesis más aceptada, hace unos 4.500 millones de años, un protoplaneta del tamaño aproximado de Marte colisionó con la Tierra primitiva. Este cuerpo, conocido como Theia, impactó con tal energía que grandes cantidades de material fueron expulsadas al espacio. No fue una colisión limpia. Fue una fusión parcial, un choque que redefinió ambos cuerpos. De los restos incandescentes que quedaron orbitando la Tierra, comenzó a formarse la Luna. Al principio, no era un objeto tranquilo ni ordenado. Era una masa caliente, fragmentada, girando rápidamente y sometida a intensas fuerzas gravitatorias. La Luna nació cerca, mucho más cerca de la Tierra de lo que está hoy, a una distancia donde la gravedad terrestre era abrumadora. Desde el primer momento, las mareas fueron extremas. La joven Luna se deformaba de manera intensa, perdiendo energía rápidamente. En ese entorno, el destino estaba prácticamente sellado. Una Luna formada tan cerca, con un interior aún caliente y maleable, no podía conservar una rotación caótica durante mucho tiempo. Cada deformación interna disipaba energía. Cada órbita drenaba un poco más de su movimiento original. El acoplamiento de marea comenzó casi de inmediato. Al mismo tiempo, la Tierra también sentía el impacto. Giraba mucho más rápido que ahora. Sus días duraban apenas unas pocas horas. Las mareas provocadas por la Luna naciente eran gigantescas, contribuyendo a un intercambio de momento angular que alejaba lentamente a la Luna mientras ralentizaba la rotación terrestre. Era un sistema joven, dinámico y violento, pero también profundamente conectado. La cercanía inicial aceleró el proceso de sincronización. Cuanto más cerca está un satélite, más intensas son las fuerzas de marea. Y cuanto más intensas son las mareas, más rápido se disipa la energía de rotación. La Luna no tuvo elección, no porque careciera de libertad, sino porque las condiciones físicas favorecían abrumadoramente un estado de equilibrio. La sincronización no fue un accidente tardío. Fue una consecuencia directa de su nacimiento. Con el paso del tiempo, a medida que la Luna se alejaba gradualmente de la Tierra, las mareas se debilitaban. Pero para entonces, el bloqueo ya estaba establecido. La rotación lunar se había adaptado al ritmo orbital. El caos inicial dio paso a la regularidad. Este origen explica por qué la Luna muestra siempre la misma cara y por qué ese estado ha sido tan estable durante miles de millones de años. No se trata de una coincidencia moderna, sino de una huella fósil del pasado violento del sistema Tierra-Luna. También explica la composición de la Luna. Su similitud química con la Tierra sugiere un origen compartido. Ambos cuerpos intercambiaron material durante el impacto. La Luna heredó no solo materia terrestre,
sino también su destino gravitatorio. Desde el principio, la Luna fue parte del sistema de la Tierra, no un objeto capturado al azar. Esa conexión íntima hizo que su evolución estuviera profundamente ligada a la nuestra. La sincronización fue una forma de integración. El sistema encontró una configuración que minimizaba la pérdida de energía y maximizaba la estabilidad. A partir de ese momento, la historia se volvió más lenta, más predecible, más silenciosa. Pero ese silencio está construido sobre violencia pasada. Cuando miras la Luna hoy, ves calma. Pero bajo esa calma yace el recuerdo de un nacimiento catastrófico. Un evento que, paradójicamente, permitió la estabilidad a largo plazo. En los próximos bloques, exploraremos cómo este pasado violento contrasta con el presente tranquilo y qué nos dice sobre el destino final del sistema Tierra-Luna. Por ahora, basta con comprender esto. La Luna no se bloqueó por casualidad. Nació en un entorno donde el bloqueo era inevitable. Su quietud aparente es la cicatriz de un origen ardiente. Este contraste entre origen caótico y resultado estable no es exclusivo de la Luna. Es un patrón recurrente en el universo. Muchos sistemas nacen en violencia y terminan en equilibrio. Las estrellas se forman a partir de nubes turbulentas. Los planetas emergen de discos caóticos. Las órbitas se limpian, se ordenan y se estabilizan. El acoplamiento de marea es parte de este proceso de maduración. En la juventud de un sistema, la energía es abundante. Los movimientos son rápidos. Las interacciones son intensas. Pero con el tiempo, la energía se disipa. Los sistemas buscan configuraciones donde el cambio se ralentiza. La Luna alcanzó esa configuración muy pronto. Su interior caliente facilitó la disipación. Su cercanía inicial amplificó las mareas. Todo conspiró para acelerar la sincronización. Lo que hoy observamos como un estado especial fue, en realidad, el resultado más probable dadas las condiciones iniciales. Este punto es importante. Si la Luna se hubiera formado más lejos o si hubiera sido capturada de forma tardía, su historia podría haber sido distinta. Tal vez habría conservado una rotación más rápida. Tal vez su comportamiento sería menos regular. Pero no fue así. La historia real favoreció la sincronía. La Luna se aleja aún hoy, lentamente. Y aunque el sistema seguirá evolucionando, el bloqueo de marea no se romperá. La Luna continuará mostrando la misma cara durante el resto de la vida del sistema solar. El pasado caótico dejó una huella permanente. Comprender este origen nos permite ver la Luna no como un objeto estático, sino como una etapa final de un proceso largo y profundo. Cada noche que la vemos, estamos observando el resultado de miles de millones de años de evolución gravitatoria. La Luna es memoria dinámica. En el siguiente bloque, miraremos hacia el futuro lejano y preguntaremos qué ocurrirá cuando este equilibrio continúe cambiando, incluso después de que la Tierra y la Luna hayan envejecido juntas durante eones. Por ahora, deja que esta imagen permanezca. Un nacimiento violento, una madurez silenciosa, un equilibrio inevitable. El destino de la Luna quedó sellado en el momento de su creación, no por diseño, sino por física. Y en el universo, la física no olvida. El sistema Tierra-Luna no está congelado en el tiempo. Aunque hoy nos parezca estable, continúa evolucionando lentamente, siguiendo las mismas leyes que lo moldearon en el pasado. El futuro del sistema no será repentino ni dramático. Será una extensión tranquila del proceso que ya está en marcha. La Luna se aleja de la Tierra. Cada año, la distancia entre ambos aumenta unos pocos centímetros. Es una cantidad imperceptible para cualquier experiencia humana, pero acumulada durante millones y miles de millones de años. Transforma el sistema de manera profunda.
Este alejamiento es consecuencia directa de las mareas. Las mareas oceánicas de la Tierra no están perfectamente alineadas con la Luna. La rotación terrestre arrastra los abultamientos de agua ligeramente por delante de la línea Tierra-Luna. La gravedad lunar tira de esas mareas adelantadas, robando un poco de energía de rotación a la Tierra y transfiriéndola a la órbita lunar. El resultado es doble. La Tierra gira cada vez más despacio. La Luna se aleja gradualmente. En el pasado remoto, los días terrestres duraban solo unas pocas horas. Hoy duran 24. En el futuro, serán aún más largos. Este alargamiento no es una anomalía. Es una consecuencia inevitable del intercambio de momento angular entre ambos cuerpos. Si el sistema tuviera tiempo suficiente, alcanzaría un estado final muy peculiar. En ese futuro extremo, la Tierra y la Luna estarían mutuamente bloqueadas por mareas. La Tierra mostraría siempre la misma cara a la Luna, igual que la Luna lo hace hoy con la Tierra. Un día terrestre duraría lo mismo que un mes lunar. Este estado se llama bloqueo doble. No ocurrirá pronto. De hecho, el Sol se convertirá en una gigante roja mucho antes de que el sistema alcance ese equilibrio final. Pero el hecho de que exista un estado teórico hacia el que evoluciona el sistema nos dice algo profundo sobre la naturaleza del movimiento. El equilibrio es un atractivo gravitatorio. Los sistemas no solo evolucionan en el espacio, evolucionan hacia configuraciones donde la energía se disipa lo menos posible. El futuro del sistema Tierra-Luna no es arbitrario. Está contenido en sus condiciones iniciales y en las leyes que gobiernan la gravedad. A medida que la Luna se aleja, las mareas se debilitan. El ritmo del cambio se vuelve cada vez más lento. El sistema se calma aún más. El movimiento persiste, pero se suaviza. Este proceso no elimina la Luna del cielo. No borra su influencia de golpe. Simplemente estira el tiempo. El cielo del futuro será parecido al actual, pero con diferencias sutiles. La Luna se verá ligeramente más pequeña. Los eclipses totales dejarán de ocurrir cuando ya no cubra por completo el disco solar. Las mareas serán un poco más débiles. Nada de esto será repentino. Nada de esto será catastrófico. El sistema envejece con elegancia. Este envejecimiento nos recuerda que la estabilidad no significa inmovilidad eterna. Significa cambio lento, predecible, integrado en una narrativa larga. La Luna y la Tierra seguirán ajustándose mutuamente mientras existan como cuerpos separados. Incluso cuando el Sol cambie. Incluso cuando la Tierra deje de ser habitable. La historia gravitatoria del sistema seguirá su curso. El bloqueo de marea de la Luna no es el final de la historia. Es solo un capítulo intermedio. Al mirar hacia el futuro lejano, comprendemos que el movimiento nunca desaparece. Solo se transforma, se reparte, se hace más silencioso. La Luna seguirá girando. La Tierra seguirá girando, pero cada vez con menos urgencia. El tiempo, en escalas cósmicas, es paciente. En los próximos bloques, dejaremos la mecánica y entraremos en una reflexión más profunda. ¿Por qué este tipo de movimientos silenciosos nos resultan tan difíciles de aceptar? ¿Y qué nos enseñan sobre nuestra propia relación con el cambio? Por ahora, deja que esta idea repose. La Luna se aleja, pero no se va. El sistema cambia, pero no se rompe. Y el futuro, como el pasado, se mueve despacio. Este lento alejamiento también nos habla de la dirección del tiempo. El intercambio de energía entre la Tierra y la Luna es irreversible. No puede deshacerse espontáneamente. La rotación perdida por la Tierra no volverá. La Luna no regresará a una órbita más cercana sin una intervención externa masiva. Este proceso define una flecha temporal clara. Las mareas no solo mueven agua, mueven historia. Cada ciclo de marea
registra el paso del tiempo en el sistema. Es un archivo físico de la evolución gravitatoria. Incluso sin observadores, el sistema avanza hacia estados de menor disipación. Este principio se repite en todo el cosmos. Las estrellas binarias se sincronizan. Los planetas cercanos se bloquean. Los sistemas complejos simplifican sus movimientos. El futuro del sistema Tierra-Luna no es una excepción, sino una instancia local de una tendencia universal. También es importante notar que este proceso no elimina la posibilidad de novedad. Aunque los grandes ritmos se vuelven más lentos, los detalles locales siguen siendo ricos. La geología, la atmósfera y la biología, mientras existan, continúan creando cambios rápidos sobre un fondo estable. La estabilidad de fondo permite la diversidad superficial. Sin un marco gravitatorio predecible, la historia planetaria sería una secuencia de interrupciones. Con él, se convierte en una continuidad. El futuro lejano del sistema Tierra-Luna nos enseña a pensar más allá de las escalas humanas. Nos invita a imaginar procesos que no tienen clímax ni desenlace dramático. Procesos que simplemente continúan hasta que las condiciones externas los transforman. Este tipo de futuro puede parecer aburrido, pero es profundamente generoso. Da tiempo, da espacio, da margen. El universo no se apresura, y cuando no se apresura, permite que muchas cosas existan. La luna seguirá alejándose, los días seguirán alargándose, y el equilibrio seguirá ajustándose cada vez más lentamente. Ese es el destino silencioso del sistema. Y aunque este destino nunca llegue a completarse, su mera existencia nos recuerda que el movimiento siempre tiene una dirección, incluso cuando parece repetirse. La Luna y la Tierra no corren hacia ese futuro. Simplemente avanzan, órbita tras órbita, siguiendo la lógica tranquila de la gravedad. El movimiento silencioso de la Luna nos resulta extraño no por su complejidad, sino por nuestra forma de percibir el mundo. El cerebro humano no está diseñado para entender procesos lentos, perfectamente sincronizados y carentes de contraste. Está diseñado para detectar cambios rápidos, rupturas, amenazas. Por eso, cuando algo se mueve sin sorprendernos, lo interpretamos como inmóvil. La Luna es un ejemplo perfecto de este error intuitivo. Su rotación no produce un antes y un después visibles en escalas cortas. No hay una transformación clara que marque el paso del tiempo. Todo parece repetirse. Y la repetición, para la mente, equivale a quietud. Nuestro cerebro confunde estabilidad con ausencia de movimiento. En la vida cotidiana, esta confusión rara vez es un problema. Un objeto que no cambia de posición relativa suele estar realmente quieto. Pero en el contexto astronómico, esta intuición falla. El universo opera en escalas temporales y espaciales muy distintas a las humanas. Movimientos lentos pueden ser enormes. Equilibrios dinámicos pueden parecer congelados. Vivimos sobre una Tierra que gira, se traslada y vibra a través del espacio sin que lo notemos. Nuestra percepción filtra ese movimiento constante porque no hay aceleración brusca, no hay referencia fija, no hay contraste inmediato. La Luna utiliza el mismo principio perceptivo. Su giro está perfectamente acoplado a su órbita. Desde nuestro punto de vista, no hay cambio angular relativo. La información visual que llega a nuestros ojos es casi idéntica noche tras noche. El cerebro concluye, no se mueve. Pero esta conclusión es falsa. La percepción humana no mide movimiento absoluto. Mide cambio relativo. Y cuando el cambio relativo es cero, incluso un movimiento real desaparece de nuestra experiencia consciente. Este límite perceptivo aparece en muchos otros contextos. No sentimos la presión atmosférica porque es constante. No escuchamos el ruido de fondo continuo.
No percibimos el paso del tiempo cuando no hay eventos que lo segmenten. La luna es ruido de fondo cósmico, movimiento convertido en contexto. Esta limitación explica por qué la idea de que la luna gira resulta tan contraintuitiva para muchas personas, incluso después de ser explicada. El concepto entra en conflicto con la experiencia directa, y la experiencia directa suele imponerse sobre el razonamiento abstracto. Aquí surge una tensión interesante entre intuición y física. La física describe lo que ocurre independientemente de cómo lo percibimos. La intuición describe cómo lo experimentamos. Cuando ambas coinciden, el mundo parece sencillo. Cuando divergen, surge el asombro. La luna vive en esa divergencia. Desde el punto de vista físico, su movimiento es claro, medible y predecible. Desde el punto de vista humano, es invisible. Esta diferencia no indica un fallo de la ciencia, sino una característica de nuestra mente. El cerebro prioriza lo útil, no lo verdadero en sentido absoluto. Detectar un depredador que se mueve rápido es más importante para la supervivencia que comprender un movimiento orbital de 27 días. Nuestra percepción está afinada para escalas humanas. Todo lo que cae fuera de ellas requiere instrumentos, modelos y paciencia. La astronomía existe porque nuestros sentidos son insuficientes. La luna nos obliga a aceptar esta insuficiencia. Nos muestra que el universo no se adapta a nuestra forma de ver. Somos nosotros quienes debemos ampliar nuestra comprensión. Este esfuerzo cognitivo es incómodo. Aceptar que algo se mueve aunque no lo veamos implica confiar en modelos, mediciones y abstracciones. Implica soltar la certeza inmediata de la experiencia directa. Para muchas personas, eso resulta perturbador, pero también es liberador. Nos permite acceder a una realidad más amplia, más profunda, menos centrada en el instante. Nos enseña que el movimiento puede ser suave, continuo y silencioso, sin dejar de ser real. En los próximos bloques, llevaremos esta reflexión aún más lejos, explorando cómo este error perceptivo afecta nuestra comprensión del tiempo, del cambio y del equilibrio en todo el universo. Por ahora, conserva esta idea. La luna no nos engaña. Nos revela los límites de nuestra percepción, y al hacerlo, nos invita a mirar más despacio. Este contraste entre percepción y realidad no es un defecto, sino una consecuencia inevitable de cómo funciona la conciencia. La mente necesita simplificar. Reduce flujos continuos a estados estables. Convierte procesos largos en objetos fijos. Sin esa simplificación, la experiencia sería abrumadora. La luna es una víctima de esa simplificación. Al reducir su movimiento a una imagen estable, perdemos la historia que hay detrás. Perdemos la comprensión del proceso que llevó a esa estabilidad. El bloqueo de marea se convierte en una afirmación incorrecta. La luna no gira, cuando en realidad es la luna gira de una manera especial. Este matiz es crucial. Cambiar una frase cambia toda la comprensión del fenómeno. Nos obliga a abandonar categorías binarias como se mueve, no se mueve, y adoptar una visión más continua del cambio. El universo rara vez funciona en extremos. Prefiere transiciones. Prefiere equilibrios intermedios. Nuestra dificultad para aceptar esto se refleja en muchos ámbitos. Nos cuesta entender la evolución porque ocurre lentamente. Nos cuesta percibir el cambio climático porque sus efectos se acumulan. Nos cuesta notar el envejecimiento porque sucede gradualmente. La luna comparte esa misma invisibilidad temporal. Su movimiento no llama la atención, no exige respuesta, no genera urgencia, simplemente continúa. Y precisamente por eso es fácil ignorarlo. Pero cuando aprendemos a mirar de otra forma, el movimiento reaparece. Los instrumentos lo revelan.
Los modelos lo describen. La lógica lo confirma. Y poco a poco, la intuición puede adaptarse. Este proceso de adaptación es parte del aprendizaje científico. No se trata solo de memorizar hechos, sino de reentrenar la percepción. De aceptar que lo que parece estático puede ser dinámico, y que lo que parece simple puede ser el resultado de una larga historia. La luna se convierte así en una herramienta pedagógica poderosa. Nos enseña a desconfiar de la primera impresión, a sospechar de la quietud, a buscar el ritmo oculto bajo la repetición. En ese sentido, la luna no es solo un objeto astronómico, es un espejo cognitivo. Refleja la diferencia entre lo que vemos y lo que ocurre, entre la experiencia inmediata y la realidad profunda. Y al cerrar los ojos por la noche, al verla inmóvil en el cielo, podemos recordar que incluso lo más estable está en movimiento. Solo necesitamos tiempo suficiente para notarlo. La luna no solo nos habla de movimiento, nos habla de tiempo. De una forma de tiempo que no se mide en relojes ni en calendarios humanos, sino en ritmos repetidos, en ciclos que regresan una y otra vez sin prisa. Desde la antigüedad, la luna ha sido el primer reloj del cielo. Antes de los segundos, antes de las horas, antes incluso de los días tal como los entendemos hoy, el mes lunar marcaba el paso del tiempo. Su ciclo regular ofrecía una referencia estable en un mundo cambiante. La luna enseñó a la humanidad que el tiempo podía medirse a través de la repetición. Pero este reloj no es lineal, es circular. Cada órbita lunar es similar a la anterior, pero no idéntica. Cada ciclo repite la forma general, pero introduce pequeñas variaciones. Esta es una característica fundamental del tiempo natural. Avanza repitiéndose, no avanzando en línea recta. El movimiento sincronizado de la luna es una manifestación perfecta de este principio. Gira mientras orbita, avanza mientras regresa, cambia mientras parece igual. Este tipo de tiempo resulta extraño para la mente moderna, acostumbrada a líneas, fechas límite y progresiones continuas. Pero el universo no funciona con urgencia, funciona con ritmos. La luna no tiene prisa por llegar a ningún lugar. Siempre está donde debe estar. Su movimiento constante pero silencioso nos recuerda que el tiempo cósmico no se acelera ni se detiene. Simplemente fluye, ajustándose a las fuerzas que lo moldean. La sincronización de la luna con la Tierra es un ejemplo de tiempo que ha encontrado equilibrio. En la experiencia humana, asociamos el tiempo con cambio visible. Si nada parece cambiar, sentimos que el tiempo se ha detenido. Pero la luna demuestra lo contrario. El tiempo puede avanzar incluso cuando el paisaje permanece estable. Esto tiene implicaciones profundas. Nos cuesta aceptar procesos que no producen resultados inmediatos. Nos inquieta el cambio lento. Confundimos ausencia de novedad con ausencia de evolución. Sin embargo, los procesos más determinantes del universo operan precisamente en ese régimen lento. La luna tardó miles de millones de años en alcanzar su estado actual. Y seguirá evolucionando durante miles de millones más. Este marco temporal es difícil de imaginar. No porque sea abstracto, sino porque está completamente fuera de nuestra escala biológica. Vivimos décadas. Pensamos en años. A veces, en siglos. La luna piensa en eones. Su movimiento nos invita a ampliar nuestra relación con el tiempo. A entender que no todo progreso es rápido. Que no todo cambio es visible. Que no toda estabilidad es estancamiento. El tiempo lunar no exige atención constante. No interrumpe, no alarma, simplemente continúa. Este tipo de tiempo permite que sistemas complejos se desarrollen sin ser perturbados continuamente. La vida misma depende de esta tranquilidad temporal.
Los ciclos estables permiten que la química se organice, que los ecosistemas se equilibren, que la evolución explore posibilidades. Sin ritmos predecibles, el cambio se volvería caótico y destructivo. La Luna, con su movimiento regular, contribuyó a establecer ese fondo temporal estable para la Tierra. En este sentido, la Luna no es solo un objeto que gira de una manera peculiar. Es una maestra del tiempo lento. Al observarla, aprendemos que el tiempo no siempre empuja hacia adelante con fuerza. A veces sostiene, a veces acompaña, a veces simplemente espera. En los próximos bloques, conectaremos esta idea con una reflexión más amplia. ¿Qué nos enseña la Luna sobre el equilibrio, la paciencia y la forma en que el universo prefiere resolver sus movimientos? Por ahora, deja que esta imagen se asiente. La Luna no corre, no se detiene. Marca el tiempo girando sin apuro. Este contraste entre el tiempo humano y el tiempo cósmico explica por qué muchas verdades astronómicas resultan tan difíciles de asimilar. Estamos entrenados para reaccionar a cambios rápidos, a señales claras, a eventos que alteran nuestro entorno de manera inmediata. El tiempo de la Luna no hace nada de eso. No exige respuesta. No produce clímax. No genera urgencia. Y sin embargo, es profundamente efectivo. La sincronización lunar demuestra que el tiempo puede ser una fuerza organizadora incluso cuando no se manifiesta como presión. La gravedad no acelera los procesos. Los suaviza. El tiempo no empuja a la Luna hacia adelante. Le permite asentarse. Este tipo de tiempo crea estabilidad a largo plazo. Es el tiempo que permite que un sistema encuentre su configuración más eficiente. El tiempo que elimina excesos sin violencia. El tiempo que convierte el caos inicial en regularidad. La Luna encarna este principio. Su historia no está hecha de momentos decisivos visibles, sino de una acumulación de pequeñas pérdidas de energía, de ajustes casi imperceptibles. Ninguna órbita individual fue crucial, pero todas juntas cambiaron el destino del sistema. Esta acumulación silenciosa es la verdadera naturaleza del tiempo cósmico. No ocurre en saltos, ocurre en repeticiones. Cuando pensamos en el futuro del sistema Tierra-Luna, solemos imaginar eventos finales, el bloqueo doble, el alejamiento máximo, el fin de los eclipses. Pero esos eventos no llegan de golpe. Emergen gradualmente de millones de ciclos previos. El futuro ya está contenido en el ritmo presente. Cada vuelta de la Luna es una línea más escrita en una historia larguísima. Una historia que no necesita espectadores para continuar. Que no se acelera cuando la observamos, ni se ralentiza cuando dejamos de mirar. Este tipo de tiempo puede parecer impersonal, pero es generoso. Da margen para la complejidad, da espacio para la vida, da estabilidad para la memoria. La Luna nos recuerda que el tiempo no siempre es algo que se pierde. A veces es algo que se habita. Habitar el tiempo lento requiere paciencia. Requiere aceptar que no todo cambio es evidente. Requiere aprender a valorar la continuidad. En ese sentido, la Luna no solo mide el tiempo, lo enseña. Nos invita a pensar más allá del instante, más allá de la urgencia, más allá de la necesidad de resultados inmediatos. Nos muestra que el universo prefiere procesos que se sostienen, no que se agotan rápidamente. Al final, el tiempo lunar no es un enemigo. Es un aliado silencioso. Gira con la Luna, avanza sin ruido y construye, órbita tras órbita, la estructura del cosmos. La Luna es un ejemplo claro de equilibrio dinámico. No está detenida, pero tampoco es caótica. No cambia bruscamente, pero tampoco está congelada. Su estado actual nos enseña una lección profunda sobre cómo el universo maneja el movimiento cuando dispone de tiempo suficiente. Tendemos a imaginar el equilibrio como algo rígido, algo que no se mueve,
algo fijo. Pero en física, el equilibrio más estable casi nunca es inmóvil. Es un equilibrio en el que las fuerzas se compensan de manera continua, permitiendo que el sistema siga existiendo sin perder energía innecesariamente. La Luna gira. La Luna orbita. La Luna oscila levemente. Y aún así, el sistema permanece estable. Este tipo de equilibrio es el resultado de una larga historia de ajustes. No aparece de inmediato. Se alcanza lentamente, a través de fricción, disipación y reorganización del movimiento. La Luna no fue diseñada para este estado. Llegó a él porque era la configuración más eficiente disponible. El universo favorece la eficiencia silenciosa. Cuando un sistema pierde energía, busca estados donde esa pérdida sea mínima. En el caso de la Luna, el acoplamiento de marea eliminó los deslizamientos innecesarios entre rotación y órbita. El movimiento no desapareció, se alineó. Esto es equilibrio dinámico. Las fuerzas siguen actuando. El movimiento sigue existiendo. Pero ya no hay conflicto entre ellos. Este principio aparece en muchos niveles de la realidad. Un péndulo en reposo no es un péndulo sin fuerzas, sino uno donde la gravedad y la tensión se equilibran. Un átomo estable no es uno sin movimiento interno, sino uno donde las interacciones están balanceadas. La Luna pertenece a esta familia de sistemas. Su estabilidad no es un accidente, ni un milagro. Es la consecuencia natural de permitir que las fuerzas actúen durante el tiempo suficiente. Donde hay disipación, hay dirección. Donde hay dirección, hay equilibrio eventual. Este equilibrio tiene una cualidad casi meditativa. No busca maximizar el cambio, busca minimizar el desperdicio. En un universo joven, el movimiento es exuberante. Todo gira rápido, choca, se reorganiza. Pero a medida que pasa el tiempo, los sistemas aprenden a moverse de formas más suaves. El ruido se convierte en ritmo. La Luna es ruido convertido en ritmo. Este ritmo no es perfecto. Como vimos con la libración, siempre hay pequeñas desviaciones. Pero esas desviaciones no rompen el equilibrio. Lo mantienen flexible. Le permiten adaptarse sin colapsar. La rigidez absoluta es frágil. La flexibilidad estable es duradera. Este es uno de los mensajes más importantes que la Luna nos transmite. El equilibrio que perdura no es el que elimina el movimiento, sino el que lo integra. Cuando aplicamos esta idea más allá de la astronomía, el paralelismo es inevitable. Los sistemas biológicos, los climas, incluso las sociedades, funcionan mejor cuando permiten oscilaciones pequeñas dentro de un marco estable. El exceso de rigidez conduce a la ruptura. El exceso de libertad conduce al caos. La Luna habita el punto intermedio. Su movimiento sincronizado no es una imposición violenta, sino una solución suave. Una forma de coexistencia entre fuerzas que antes competían. La gravedad y la inercia encontraron un compromiso. Este compromiso es silencioso, pero poderoso. Nos enseña que el equilibrio no es el fin del cambio, sino su forma madura. No es el opuesto del movimiento, sino su versión más refinada. En los próximos bloques, llevaremos esta idea hacia una reflexión aún más amplia. ¿Qué nos dice la Luna sobre la paciencia del universo? ¿Y por qué los procesos más importantes rara vez son los más visibles? Por ahora, deja que esta imagen se asiente. La Luna no está quieta. Está en paz con su movimiento. Este estado de equilibrio dinámico también nos ayuda a comprender por qué el universo no parece apresurado. Los sistemas no buscan resultados inmediatos. Buscan configuraciones sostenibles. La Luna no llegó a su estado actual porque fuera el más rápido, sino porque era el más estable a largo plazo. El tiempo es un ingrediente esencial del equilibrio. Sin tiempo suficiente, los sistemas permanecen desordenados.
Con tiempo, las fuerzas encuentran maneras de acomodarse. La gravedad no tiene un plan, pero tiene paciencia. Y esa paciencia es una de las fuerzas más poderosas del cosmos. El equilibrio dinámico no elimina la historia, la conserva. Cada sistema estable es un registro comprimido de su pasado. La Luna lleva en su movimiento sincronizado la memoria de mareas antiguas, de calor interno disipado, de órbitas más cercanas y días más cortos. Todo eso sigue presente, integrado en su estado actual. Este tipo de memoria no se almacena en palabras ni en imágenes. Se almacena en movimiento. Cuando observamos la Luna hoy, estamos viendo el resultado de millones de decisiones físicas acumuladas. Ninguna fue consciente. Ninguna fue intencional. Pero juntas produjeron una estructura duradera. Esto redefine nuestra idea de estabilidad. No es ausencia de cambio, es acumulación de ajustes. El equilibrio dinámico es un proceso continuo, no un punto final. Incluso ahora, el sistema Tierra-Luna sigue ajustándose. La Luna se aleja. La Tierra gira más lento. El equilibrio se desplaza lentamente, sin romperse. Este carácter móvil del equilibrio es fundamental. Permite que los sistemas envejezcan sin colapsar, que cambien sin perder identidad, que evolucionen sin destruir lo que los sostiene. La Luna nos muestra cómo el cambio puede ser compatible con la permanencia. Esta lección es especialmente relevante en un universo donde todo parece transitorio. Las estrellas mueren, los planetas cambian, las galaxias se dispersan. Y sin embargo, durante largos periodos, existen islas de estabilidad. La Luna es una de esas islas. No porque esté aislada del cambio, sino porque ha aprendido a moverse con él. Su equilibrio no lucha contra el tiempo, lo utiliza. Al comprender esto, nuestra visión del movimiento se suaviza. Dejamos de buscar quietud absoluta y empezamos a reconocer la belleza de los ritmos estables. La Luna no detuvo su historia. La convirtió en un ciclo, y en ese ciclo, el movimiento se vuelve hogar. Este tipo de equilibrio no necesita supervisión constante. Una vez alcanzado, se mantiene por sí mismo mientras las condiciones generales no cambien drásticamente. Por eso, el acoplamiento de marea es tan común en el cosmos. Es una solución estable que emerge de manera natural. La Luna no tuvo que ser controlada. Solo tuvo que existir el tiempo suficiente. Esta idea invita a una forma distinta de entender el orden en el universo. No como algo impuesto desde fuera, sino como algo que emerge desde dentro cuando las fuerzas interactúan sin interrupciones violentas. El equilibrio dinámico es orden sin diseño. Es coherencia sin intención. La Luna gira así porque no hay nada que la obligue a hacerlo de otra manera. Ha encontrado un camino de mínima resistencia energética. Y ese camino, una vez establecido, se vuelve difícil de abandonar. Este principio se repite en escalas microscópicas y cósmicas. Desde electrones en átomos hasta galaxias en cúmulos, los sistemas tienden a configuraciones donde el movimiento puede continuar sin agotarse rápidamente. La Luna es un recordatorio visible de este principio invisible. Cuando la miramos y la creemos inmóvil, estamos viendo el resultado de un equilibrio tan profundo que se confunde con reposo. Pero bajo esa apariencia, el movimiento sigue fluyendo, sostenido, armonizado. Eso es equilibrio dinámico. La Luna nos habla de paciencia, no de una paciencia humana, asociada a la espera consciente o al esfuerzo por contener la prisa, sino de una paciencia cósmica, inscrita en la forma misma en que el universo funciona cuando no hay urgencia. La gravedad es una fuerza paciente. No actúa con explosiones repentinas. No necesita velocidad para imponerse. Trabaja lentamente, de manera constante,
acumulando efectos pequeños hasta que el resultado se vuelve inevitable. La historia de la Luna es una demostración perfecta de esta cualidad. Nada en su evolución ocurrió de golpe. Todo ocurrió a tiempo. El acoplamiento de marea no fue un evento dramático, sino una transición prolongada. Cada órbita aportó una fracción mínima de cambio. Cada deformación interna disipó una cantidad imperceptible de energía. Ningún momento fue decisivo por sí solo. Y, sin embargo, el resultado final transformó el sistema entero. Este contraste entre pequeños cambios y grandes consecuencias es una firma de la paciencia cósmica. El universo no necesita forzar, solo necesita persistir. Cuando una influencia actúa sin interrupción durante millones de años, incluso las estructuras más masivas terminan adaptándose. La Luna se adaptó. En nuestra experiencia cotidiana, asociamos el cambio con acción visible. Algo debe suceder de manera clara para que lo consideremos real. Pero la gravedad nos enseña otro modelo. El cambio silencioso, distribuido, acumulativo. Este modelo es difícil de aceptar para una mente acostumbrada a la urgencia. Vivimos rodeados de plazos, alarmas y respuestas inmediatas. Valoramos la rapidez porque nuestras vidas son breves. Pero el universo no comparte esa limitación. Puede permitirse procesos que tardan más de lo que una especie entera puede observar. La Luna es un producto de esa libertad temporal. Su estado actual es el resultado de miles de millones de años de interacción ininterrumpida. Ningún observador estuvo presente durante todo el proceso. Ninguna civilización lo presenció. Y aún así, ocurrió. La paciencia cósmica no necesita testigos. Este tipo de paciencia permite algo fundamental: estabilidad. Los sistemas que cambian lentamente tienen tiempo para acomodarse, para redistribuir tensiones, para encontrar configuraciones duraderas. Los cambios bruscos, en cambio, suelen destruir más de lo que crean. La gravedad prefiere lo primero. Por eso, muchos de los procesos más importantes del cosmos son lentos. La formación de estrellas, la evolución de galaxias, la sincronización de sistemas orbitales. Todo ocurre en escalas temporales que desafían nuestra intuición. La Luna nos invita a reconciliarnos con esa lentitud. Nos muestra que la falta de prisa no implica falta de dirección, que avanzar despacio no significa no avanzar, que el cambio profundo rara vez se anuncia con ruido. Esta lección tiene un matiz casi filosófico. La paciencia cósmica no lucha contra el tiempo. Lo utiliza. Cada segundo, cada órbita, cada ciclo cuenta. No porque sea especial, sino porque se suma a los anteriores. El poder está en la continuidad. Cuando observamos la Luna y pensamos que siempre fue así, olvidamos esta historia paciente. Olvidamos que su quietud aparente es el resultado de un esfuerzo largo y constante de las fuerzas físicas. La Luna no se rindió al equilibrio. Llegó a él. En los próximos bloques, conectaremos esta paciencia con una reflexión final. ¿Qué nos dice la Luna sobre nuestro lugar en un universo que no se apresura? ¿Y por qué entender estos ritmos puede cambiar nuestra relación con el tiempo y el cambio? Por ahora, deja que esta idea repose. La Luna no enseña a esperar, enseña a durar. Esta durabilidad es una de las cualidades más subestimadas del cosmos. Tendemos a admirar lo espectacular, lo rápido, lo violento. Pero el universo se construye principalmente a partir de procesos discretos, repetidos, casi invisibles. La paciencia cósmica no busca atención, busca coherencia. El acoplamiento de marea es coherente porque reduce conflictos. Antes, la rotación y la órbita de la Luna competían. Después, cooperaron. Este paso de la competencia a la cooperación no fue impuesto desde fuera. Emergió cuando la energía dejó de desperdiciarse.
Este es un patrón universal. Cuando un sistema puede perder energía, lo hará. Cuando puede reorganizarse para perder menos, lo hará. Y cuando encuentra una configuración donde la pérdida es mínima, permanecerá allí el mayor tiempo posible. La paciencia del universo es, en realidad, una consecuencia de esta lógica. No hay necesidad de acelerar cuando el resultado final se alcanza de todos modos. El tiempo se convierte en un aliado, no en un obstáculo. La luna nos muestra cómo esta lógica produce belleza. Su movimiento regular, su presencia constante, su previsibilidad silenciosa. Nada de esto fue planeado. Todo emergió de la interacción persistente de fuerzas simples. La paciencia permitió que esa interacción se estabilizara sin colapsar. Para los seres humanos, esta idea puede resultar incómoda. Nos cuesta aceptar procesos que no controlamos y que no podemos acelerar. Queremos resultados. Queremos finales. Queremos señales claras de progreso. El cosmos no funciona así. La gravedad no responde a expectativas. Responde a continuidad. La luna no decidió sincronizarse. Simplemente no tuvo motivos para seguir perdiendo energía una vez que encontró un estado más eficiente. La paciencia no fue una elección. Fue una consecuencia. Esta diferencia es importante. Nos recuerda que muchos resultados no requieren intención. Requieren condiciones y tiempo. Cuando ambas cosas están presentes, el cambio ocurre sin necesidad de dirección consciente. La paciencia cósmica es impersonal, pero no es indiferente. Produce estructuras estables, permite historias largas, crea contextos donde la complejidad puede surgir. La vida en la Tierra es posible en parte porque el sistema Tierra-Luna encontró un ritmo estable. Ese ritmo no apareció rápido. Apareció porque el universo tuvo tiempo suficiente para probar, ajustar y conservar. La luna es una prueba visible de esa generosidad temporal. Al comprender esto, nuestra relación con el cambio puede transformarse. Dejamos de exigir inmediatez y empezamos a valorar la constancia. Dejamos de confundir lentitud con ineficiencia. El universo no tiene prisa, y precisamente por eso, funciona. Esta ausencia de prisa no implica pasividad. La paciencia cósmica es activa, pero no reactiva. Actúa en cada instante, aunque sus efectos solo se vuelvan visibles cuando el tiempo acumulado supera cierto umbral. Cada órbita lunar fue una acción. Cada marea fue una acción. Cada disipación fue una acción. Ninguna fue espectacular, pero todas fueron necesarias. Este tipo de acción distribuida es difícil de reconocer desde dentro del proceso. Solo al mirar hacia atrás o al observar sistemas en distintas etapas, comprendemos su alcance. La luna, en su estado actual, es ese después. Un después que no grita. Un después que permanece. En el siguiente y penúltimo bloque, reflexionaremos sobre qué nos dice la luna acerca de nuestro propio lugar en el cosmos y por qué comprender estos ritmos puede cambiar la forma en que entendemos nuestra fragilidad y nuestra permanencia. Por ahora, basta con esto. La luna no llegó aquí rápido. Llegó aquí porque el universo supo esperar. La luna nos coloca frente a una paradoja profunda. Somos frágiles, breves y cambiantes. Pero existimos dentro de un universo que se mueve con una lentitud casi infinita. Nuestra vida transcurre en instantes. La luna, en eones. Y sin embargo, ambos compartimos el mismo escenario cósmico. Esta convivencia entre escalas tan distintas define nuestro lugar en el universo. La luna gira sin prisa. Nosotros envejecemos rápidamente. Cada generación humana observa prácticamente la misma luna. Para nosotros, parece eterna. Para ella, somos episodios momentáneos. Esta diferencia de escalas no nos excluye del cosmos. Nos sitúa dentro de él de una manera particular.
Somos criaturas del tiempo corto, habitando un tiempo largo. La estabilidad del sistema Tierra-Luna creó un entorno donde esta fragilidad pudo florecer. Sin ritmos predecibles, sin ciclos relativamente constantes, la vida compleja habría tenido dificultades para persistir. La Luna no nos dio conciencia, ni cultura, ni lenguaje, pero proporcionó un marco silencioso donde todo eso pudo surgir. Este marco no llama la atención, no exige reconocimiento, simplemente sostiene. Nuestra fragilidad se manifiesta en la necesidad de estabilidad externa. Necesitamos días y noches, estaciones reconocibles, cambios que no sean abruptos. La Luna contribuyó a ese telón de fondo regular, no como protagonista, sino como estructura. Esto nos enseña algo importante. La permanencia no siempre es visible. Lo que más sostiene nuestra existencia suele ser lo que menos notamos. La gravedad estable, la órbita regular, la repetición silenciosa. Sin estos elementos, la vida sería una lucha constante contra la imprevisibilidad. La Luna nos muestra que no todo lo importante es intenso. Algunas cosas son importantes porque permanecen. Desde una perspectiva cósmica, nuestra historia es breve. Civilizaciones enteras aparecen y desaparecen sin dejar rastro astronómico. La Luna permanece, girando del mismo modo, atravesando épocas geológicas y biológicas sin alterarse de forma significativa. Y aún así, nuestra fragilidad no es insignificante. Existimos precisamente porque el universo permitió zonas de estabilidad dentro de un flujo inmenso de cambio. La Luna es una de esas zonas. Un punto de referencia que no necesita adaptarse rápidamente, porque ya encontró un equilibrio profundo. Esto redefine nuestra relación con la permanencia. No estamos aquí para durar como las montañas o las lunas. Estamos aquí para existir dentro de un marco que dura más que nosotros. Nuestra conciencia es posible porque no todo cambia al mismo ritmo. La Luna actúa como un ancla temporal. No detiene el tiempo, pero lo suaviza. No protege de todos los cambios, pero reduce los extremos. En ese espacio amortiguado, la vida puede experimentar, equivocarse, evolucionar. Este contraste entre nuestra brevedad y su constancia puede resultar inquietante. Nos recuerda que no somos el centro del universo, pero también puede ser reconfortante. No necesitamos controlar el cosmos para existir en él. Solo necesitamos que algunas cosas no cambien demasiado rápido. La Luna cumple ese papel sin intención ni propósito consciente. No cuida, no observa. Simplemente gira de la forma en que la física le permitió hacerlo, y en ese gesto repetido, crea condiciones para algo mucho más frágil que ella. Nosotros. En el siguiente y último bloque, regresaremos al punto de partida. Volveremos a la pregunta inicial y cerraremos el círculo, entendiendo por qué la Luna parece no girar y qué nos deja esa ilusión cuando la contemplamos en silencio. Por ahora, deja que esta idea se asiente. Somos breves. El universo es paciente. Y entre ambos, la Luna gira sin llamar la atención. Este marco estable no elimina nuestra vulnerabilidad, pero la hace habitable. La fragilidad absoluta en un entorno caótico no podría sostenerse. La fragilidad dentro de un sistema estable, en cambio, puede transformarse en sensibilidad, adaptación y creatividad. La Luna no reduce nuestra pequeñez, la hace posible. Al mirar el cielo nocturno, solemos proyectar en la Luna significados humanos: compañía, melancolía, permanencia. Estas proyecciones no son errores, son intentos de dialogar con algo que nos supera en duración, pero no en cercanía. La Luna está lejos, pero siempre está ahí. Esa constancia crea una relación silenciosa entre lo humano y lo cósmico. No una relación de dominio, sino de coexistencia. Nosotros cambiamos rápido.
Ella cambia lento. Y en esa diferencia surge una complementariedad. El universo no está diseñado para nosotros, pero tampoco nos excluye. La luna nos recuerda que no todo debe girar a nuestra velocidad para tener sentido. Que la lentitud no es indiferencia. Que la permanencia no es rigidez. Su movimiento constante y predecible es una forma de hospitalidad cósmica. Esta hospitalidad no es consciente, pero es real. Cuando pensamos en nuestra fragilidad, solemos hacerlo desde el miedo. Miedo a desaparecer, a no dejar huella, a no importar. La luna ofrece otra perspectiva. Importar no significa durar para siempre. Significa existir dentro de una red de procesos que nos sostienen mientras estamos aquí. Nuestra historia no necesita ser larga para ser significativa. Necesita un contexto que no se desmorone de inmediato. La luna proporciona ese contexto desde hace miles de millones de años. No solo para nosotros, sino para toda la biosfera terrestre. Su presencia constante atraviesa la historia de la vida como un fondo estable sobre el cual se escriben historias efímeras. En este sentido, la luna es testigo. No actor, escenario, no narrador. Y eso no la hace menos importante. Muchos de los elementos más cruciales de la realidad no participan directamente en los eventos. Simplemente garantizan que los eventos puedan ocurrir. La luna pertenece a esa categoría silenciosa. Comprender esto cambia la forma en que nos situamos en el cosmos. Dejamos de buscar protagonismo y empezamos a reconocer interdependencia. Nuestra fragilidad no es un defecto. Es una característica que solo puede existir en un entorno suficientemente estable. El equilibrio dinámico de la luna no nos promete permanencia eterna. Nos ofrece algo más valioso: tiempo suficiente. Tiempo para vivir, para cambiar, para crear significado. Ese tiempo no es infinito, pero es real. Y mientras exista, la luna seguirá girando, sosteniendo el fondo sobre el cual aparecemos y desaparecemos. Esta relación entre fragilidad y estabilidad también nos enseña humildad. No somos los arquitectos del equilibrio que nos permite existir. Somos sus beneficiarios temporales. La luna no nos pertenece, y aún así, vivimos bajo su influencia constante. Aceptar esto no disminuye nuestra experiencia, la amplía. Nos libera de la necesidad de control absoluto y nos permite apreciar la coherencia que ya existe. La luna no responde a nuestras preguntas, pero crea el silencio necesario para que podamos formularlas. Y en ese silencio, nuestra fragilidad encuentra lugar. Volvemos al principio, a la pregunta simple que parecía tan extraña. ¿Por qué la luna no gira? Después de recorrer mareas, tiempo, equilibrio y paciencia cósmica, la respuesta ya no suena técnica ni sorprendente. Suena tranquila, casi inevitable. La luna sí gira. Gira de una manera tan perfectamente sincronizada que nuestro cerebro la confunde con quietud. Y en esa confusión hay algo profundamente humano. Miramos la luna buscando cambio, pero lo que encontramos es constancia. Buscamos movimiento visible, pero recibimos ritmo. Esperamos sorpresa, pero el universo nos ofrece estabilidad. La ilusión de inmovilidad no es un error del cosmos, sino una consecuencia de nuestra forma de mirar. La luna no dejó de moverse. Nosotros dejamos de notarlo. Este retorno al inicio cierra un círculo. Entendemos ahora que la pregunta no hablaba solo de astronomía. Hablaba de percepción, de tiempo y de expectativas. Hablaba de nuestra dificultad para aceptar movimientos que no se anuncian con ruido. La luna se mueve como se mueven las cosas importantes. Despacio, sin interrupciones, sin necesidad de ser vistas. Durante miles de millones de años, ha repetido el mismo gesto. No por obstinación, sino porque encontró un equilibrio profundo.
Un estado donde el movimiento no se desperdicia, donde la energía no se pierde, donde el cambio no necesita acelerarse. Ese gesto constante ha sido testigo silencioso de todo. De océanos formándose, de continentes separándose, de especies apareciendo y desapareciendo, de miradas humanas alzándose hacia el cielo. La luna no reaccionó, no comentó, no se apresuró. Simplemente siguió girando. Y en esa continuidad hay algo casi reconfortante. En un universo donde todo parece transitorio, la luna nos recuerda que algunos ritmos pueden sostenerse durante tiempos inimaginables, no porque sean eternos, sino porque son estables. Esta estabilidad no es ausencia de historia, es historia condensada. Cada noche que vemos la misma cara lunar, estamos observando el resultado de millones de decisiones físicas acumuladas. Cada marea, cada disipación, cada órbita contribuyó a esa quietud aparente. Nada fue instantáneo. Nada fue arbitrario. El universo no necesitó prisa para llegar aquí. Al final, la pregunta inicial se transforma. Ya no preguntamos por qué la luna no gira. Preguntamos por qué nos cuesta tanto aceptar que algo pueda moverse sin sorprendernos. ¿Por qué asociamos cambio con ruido? ¿Por qué la lentitud nos parece sospechosa? La luna responde sin palabras. Nos muestra que el movimiento puede ser hogar, que la repetición puede ser estabilidad, que el tiempo no siempre corre, a veces sostiene. Y cuando dejamos de exigirle al cielo que nos asombre, empezamos a escucharlo de otra manera. La luna sigue ahí, girando, sin llamar la atención. No necesita explicarse, no necesita cambiar de cara. Su movimiento es suficiente. Quizás, al entender esto, algo en nosotros también se aquieta. Aceptamos que no todo debe transformarse rápido para tener sentido. Que no todo progreso es visible. Que algunas de las fuerzas más importantes de nuestra vida actúan igual que la luna. Despacio, de fondo, sin ruido. El universo no nos habla con urgencia. Nos habla con continuidad. Y esta noche, mientras la luna vuelve a mostrarnos el mismo rostro de siempre, sabemos que no es inmovilidad lo que vemos. Es equilibrio. Es tiempo maduro. Es una historia que sigue girando aunque no la notemos. Respira despacio. Deja que el ritmo lunar marque el tuyo. La luna no se detiene. Nos acompaña. Y en ese acompañar silencioso, el movimiento se convierte en calma. Este final no es un cierre abrupto, es una disolución lenta, como el amanecer que borra las estrellas sin que sepamos exactamente cuándo desaparecieron. La luna no concluye una historia, la continúa, incluso ahora. Mientras escuchas estas palabras, la luna sigue moviéndose. No ha esperado a que entendiéramos su secreto. No ha cambiado su ritmo porque lo hayamos nombrado. El conocimiento humano no altera su danza. Solo nos permite acompañarla con mayor conciencia. Ese acompañamiento es suficiente. Durante siglos, muchas culturas vieron en la luna un símbolo de repetición, de retorno, de ciclos que no se agotan. No estaban equivocadas. La ciencia no destruye ese significado. Lo profundiza. Comprendemos ahora que esos ciclos no son caprichosos ni místicos. Son el resultado natural de fuerzas que trabajan con paciencia. La luna no promete eternidad, promete continuidad, y la continuidad es una forma suave de permanencia. No garantiza que todo dure para siempre, pero asegura que nada cambia sin motivo. Cada modificación ocurre porque el tiempo ha hecho su trabajo. Esta idea puede parecer distante, pero es íntima. Nuestra propia vida funciona de manera similar. Cambiamos poco a poco. No sentimos cada transición. Solo al mirar atrás comprendemos que ya no somos los mismos. La luna cambia así. El universo cambia así. Nosotros también. Por eso, el final de esta historia no es una respuesta definitiva.
sino una forma distinta de mirar. Cuando vuelvas a ver la luna y alguien diga que no gira, ya no sentirás la necesidad de corregir de inmediato. Sabrás que la frase es incompleta, pero también entenderás por qué existe. Porque a veces, decir que algo no se mueve es nuestra forma de reconocer que se ha vuelto estable. La luna alcanzó ese estado hace mucho tiempo, y desde entonces ha sido un punto fijo relativo en un cosmos en expansión. No porque sea inmune al cambio, sino porque ha aprendido a cambiar sin ruido. Esa es la extraña verdad sobre su movimiento. No la vemos girar porque gira demasiado bien, demasiado lento, demasiado constante, demasiado en equilibrio. Y quizás esa sea una de las lecciones más profundas que el cielo puede ofrecernos. Que la perfección no siempre brilla ni sorprende. A veces, simplemente permanece. Ahora, deja que el silencio haga su parte. No intentes retener cada idea. No busques conclusiones rápidas. Permite que el ritmo de la luna se disuelva en el tuyo. El pensamiento se aquieta. La atención se suaviza. El tiempo se vuelve amplio. La luna sigue girando. Nosotros seguimos aquí. Y por un momento, todo encaja sin necesidad de explicación. Ese es el último regalo de la luna. No una respuesta cerrada, sino un espacio mental donde el movimiento y la calma dejan de oponerse. Un espacio donde comprender no acelera nada, pero suaviza la mirada.